creo que sirva de aprendizaje para todos. Entonces vamos a estar eh, tomándonos un minuto más, porfa, y ya iniciamos con el tema que hemos venido desarrollando desde el día lunes. Lo importante que es este tema y lo importante que es este concepto en la rehabilitación. Hay muchos vicios y que nos han arrastrado a un círculo vicioso y que nos han llevado también, de hecho, eh, a nivel terapéutico se ha adoptado la palabra cíclico. Si hay personas que han participado de comunidad terapéutica, se asume que las personas cíclicas son las personas que continuamente están recayendo, recayendo eh, en el consumo de sustancias psicoactivas. Aquí lo hemos planteado y aquí lo hemos hablado en varias oportunidades, que ese cíclico que está, digamos, enmarcado hacia una persona, aquí hemos hablado del Guinness Records, la persona que tiene 78 entradas a fundaciones, 78 entradas. Hemos hablado del Guinness Records, que tiene 39 capturas en contra de la voluntad o de procesos involuntarios. Y hemos hablado también de el cíclico o el círculo vicioso de personas que la mamá le ha desempeñado la cédula 57 veces. Quiero tomar estos ejemplos como para ir ilustrando un poco más el tema, como para que ustedes se vayan dando cuenta de que hay círculos viciosos, hay patrones de conducta en nuestra vida que tienden a marcarse muy repetitivamente. Son de alguna manera muy repetitivos y casi que están marcados continuamente en nuestra vida. El cíclico no es solamente el que recae continuamente en el consumo de sustancias psicoactivas. Nuestra vida, en algunos comportamientos, en algunos pensamientos que se repiten continuamente, en nuestras emociones hay situaciones que se están repitiendo continuamente y entonces ahí ya hay un círculo vicioso, que es lo que en comunidades terapéuticas muchas veces denominan o llaman o mencionan como un paciente o una persona cíclica. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a irnos introduciendo en el tema. Voy a ir como dando pues un poco claridad y quizás tomando un minuto para hacer un recuento de algunos conceptos que hemos venido desarrollando y que marcamos desde el día lunes lo que veníamos desarrollando. Bueno, por un compromiso, no he llegado a la oficina, pero aquí vamos a ir desarrollando el tema aquí con la ayuda de Dios. Entonces dimos algunas definiciones esta semana que son importantes volver y recordar y volver y asumir. Y aquí lo estoy nuevamente retomando para que tengamos claridad y nos ilustremos nuevamente en lo que tiene que ver. Entonces decía persona viciosa, pues obviamente en el diccionario siempre aparece que tiene o que padece muchos vicios. Entonces mire que no solamente está asociado a la adicción o al consumo de sustancias psicoactivas, hay muchos vicios y hay muchos patrones negativos que continuamente se están repitiendo en las personas y que las personas no logran salirse todavía de ese marco o de ese conjunto, no pueden salirse del círculo vicioso, siguen repitiendo conductas. Es más, conozco personas supremamente mayores, supremamente adultas, que no logran hasta el momento de hoy, no logran
romper ese círculo vicioso de esas conductas, de esos sentimientos y de esos pensamientos que aún siguen siendo negativos, que siguen dañándose, lastimándose y lastimando también a sus seres queridos. Entonces decíamos que es algún tipo vicio o vicioso, podemos enmarcarlo. Yo trabajé una definición que encierra y que nos da claridad. Dice, algún tipo de defecto, falta o mal hábito que ya está marcado. Y de hecho decíamos que hay pensamientos y hay sentimientos que ya en nosotros son cíclicos, son repetitivos y están marcados y ya crearon un hábito, ya crearon un defecto de carácter, se llama en comunidad terapéutica, y ya crearon ese hábito ahí, crearon ese defecto o crearon esa falla allí en nosotros. Porque por más de que nos queramos salir, se nos dificulta. Entonces decíamos que en cuanto a la pasada manera de vivir, mencioné un versículo bíblico, despojémonos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Y me llamó mucho la atención, viciado, viciado, se encuentre en la Biblia. O sea, ese término que es muy usual, que es esos viciosos, esos muchachos de hoy en día son muy viciosos, ese vicioso, y solamente lo asumen a los comportamientos de consumo de sustancias psicoactivas. Pero decíamos que hay muchos vicios. Hay un vicio que nosotros tenemos que salirnos de él, que se llama la culpa. Y la culpa es el árbol de todos los sentimientos negativos que pueden entrar en el ser humano. Una de las cosas que más le cuesta al ser humano es asumir su responsabilidad. Y ese es un círculo vicioso, ese es un vicio en las personas que les cuesta asumir. Y creo que ese día un familiar, doña Paula, hizo una intervención, hizo un aporte y decía que a nosotros nos cuesta asumir nuestra responsabilidad. Por eso el árbol de los sentimientos negativos es la culpa, porque automáticamente culpamos, señalamos, juzgamos, tiramos el dedo para nosotros evadir la responsabilidad frente al proceso. Cuando las personas están en terapia, cuando las personas están en el proceso, es muy dado, es muy habitual, las familias también incluyen allí, buscar terceros. Y es tan tremendo que a veces buscamos terceros y no vamos a la raíz del problema. No vamos a la raíz del problema, no encontramos el origen del problema, que muchas veces simplemente aceptar. ¿Qué es aceptar y qué reconocer? Cuando la persona dice, y sobre todo me voy a enfocar en este momento en comunidad terapéutica, cuando decimos acepto y modifico, y ahí ya voy a empezar a dejar claro algo, acepto y modifico. Cuando yo digo eso, lo que yo estoy diciendo es que rompiendo, estoy rompiendo porque de eso se trata, que usted tiene que interrumpir o romper el el patrón del círculo vicioso, ¿ya? Hay personas que tienen que, cuando llegan a la fundación, rompen un vicio. ¿Cuál es ese vicio? No solamente el consumo, no voy a entrar allí, y de eso no estamos hablando en este tema, de acostarse tarde. Eso ya es un vicio, eso ya es un vicio. Y por eso la mayoría de las personas también, y a raíz del consumo y de su estilo de vida, traen un patrón ahí o vienen en un círculo vicioso donde su sueño está viviendo un trastorno total. Yo creo que cuando creamos hábitos y cuando nosotros empezamos a romper ese patrón, muchas veces nosotros nos podemos liberar de ese círculo vicioso, porque es que desde niños era usual acostarnos a la 1, 2, 3 de la mañana,
Y por eso cuando usted llega a una fundación y donde hay un horario de acostada, usted choca. Porque usted cuando llega a la fundación lo que usted hace es interrumpir ese patrón donde usted se acostaba tarde, casi que ese vicio o ese estilo de vida que entró en nuestro pensamiento y que es repetitivo en nuestro pensamiento, nos hacía acostarnos 3, 4 de la mañana y fácilmente hasta el día siguiente dormir todo el día. Entonces eso se volvió un vicio y cuando usted llega a la fundación, sobre todo cuando es primera vez, segunda vez, pero veo personas que ya tienen 15 entradas a la fundación y todavía no rompen, no han llegado a interrumpir el patrón de ese hábito que cuando uno no logra salirse o interrumpir ese círculo vicioso, ese viejo estilo de vida para empezar a construir un nuevo estilo de vida con hábitos, o voy a usar este término, vicios saludables. Cuando usted cambia vicios negativos por vicios, pues voy a incluir esa palabra para hacerme entender, por vicios saludables. Entonces usted empieza a involucrar vicios saludables, usted en ese momento cambia lo negativo por lo positivo. O sea que usted logró salirse del círculo vicioso. Hay personas que están en un círculo vicioso de violencia, de agresividad, de mal ejemplo. Si yo me acostumbré a darle mal ejemplo a las personas, yo justifico un mal ejemplo. Yo justifico todas mis acciones negativas. Por eso es que las personas van creando una fortaleza y una capa de argumentos que casi que se vuelven impenetrables, casi que en el momento de la terapia, en el momento de las individuales, en el momento de las grupales, complejizan, porque esa coraza está tan gruesa que las personas hoy en día, y eso es un vicio que tiene que ser erradicado, que las personas justifican los comportamientos negativos y están en ese círculo vicioso que por más de que usted le quiera interrumpir el patrón y reemplazándole esos vicios negativos por vicios positivos, tiende a justificar más los negativos y le cuesta abrirse, y es un vicio, y le cuesta abrirse a los patrones negativos de conducta. Le cuesta despertarse a los patrones positivos de conducta. No se abre, no entra, no se incluye, no se involucra, no va. Y ahí es importante y es fundamental que podamos entender y que podamos comprender de que ese vicio tiene que desaparecer de nosotros. Ese vicio trae consecuencias muy negativas y seguimos en el círculo vicioso. Y cuando yo digo que seguimos en el círculo vicioso, es porque de hecho las personas muchas veces pierden motivación y prefieren seguir en el círculo vicioso. Usted no puede perder la motivación y usted toca, creo que dentro de la terapia, y creo que dentro de la institución y creo que dentro de la fundación, hay que hacer ejercicio de motivación, pero no dándole privilegios, no dándole contentillo a todo lo que la persona pida. Porque mire, a nosotros, cuando nuestra mamá quería interrumpir el círculo vicioso de que nosotros manteníamos en la calle, no podíamos estar en la casa, no podíamos, o sea, eso era en la calle, en la esquina, llegábamos del colegio, soltábamos el maletín, comíamos y para la calle todo el día y entrábamos a dormir. Ese círculo vicioso se sigue repitiendo continuamente, ¿ya? Y entonces ahora, y eso es un vicio, entonces yo ahora llego, crezco, tengo una mayoría de edad y entonces por eso llego a la fundación y dices que a mí no me gusta estar encerrado.
A mí no me gusta estar encerrado, pero muchas veces las mamás, en aras de romper ese círculo vicioso, cuando éramos niños, yo no sé, creo que a todos no, a los que les llegó a pasar, no siempre fue así. Esa mamá buscaba despertar la motivación en nosotros comprándonos un PlayStation. Entonces muchas de ellas compraron, cuando empezó la tecnología, compraron el celular, nos compraron un computador, nos compraban el PlayStation y ellas se conformaban con que al menos uno no estuviese en la calle y de pronto porque asumían que allá uno corría riesgo, porque uno aprendía cosas más malas, dañinas, o porque uno allá se podía meter en problemas, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Pero ahora volviendo aquí, nuestra mamá nos compraba el PlayStation e igual nosotros permanecíamos en la calle. No se rompió el círculo vicioso, o sea, nosotros ya estábamos viciados a andar todo el tiempo en la calle, interactuando con personas que no nos servían, que digamos no nos beneficiaban. Así fuesen personas que nos diesen mal ejemplo, estábamos allá y se nos dificultaba romper ese círculo vicioso. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque no necesariamente se interrumpió ese vicio. Ella intentó motivarnos con el PlayStation y eso pasa ahora en la fundación. Queremos subirle la motivación a las personas para que se salga de los hábitos negativos, de los vicios negativos que todavía presenta, dándoles gusto. Entonces hay que motivarlo como dándole gusto en todo. Interrumpir un círculo vicioso en la vida de nosotros es como que usted levante una corriente de agua y choquen, crean una turbulencia, crean un caos, así lo he entendido. O sea, una corriente de agua que va para acá y la única manera, eso ya va arraigado, eso ya va fuerte, esa corriente de esa agua va bajando durísimo, porque es un patrón de conducta que uno viene repitiendo, repitiendo, el cerebro, la mente lo viene repitiendo muchos años, desde infancia, 20, 30, 40, 15 años, 5 años, repitiendo lo mismo. Y cuando usted viene y lo interrumpe, es como cuando se chocan dos corrientes de agua, generan un remolino, generan hemos. Es más, cuando yo no quiero salir de ese círculo vicioso, un ejemplo, la pereza, la pereza. Entonces todo eso y usted está habituado a la pereza y está habituado a la pereza y usted está habituado a la pereza y lo quieren motivar para que usted sea más productivo. Porque cuando usted rompe, usted se dio cuenta, esos círculos viciosos, cuánto desaprovechó usted por andar en ese mal estilo de vida, por andar en el ocio, por andar en la droga, por andar en lo negativo, por andar en la calle. Usted dejó de ser productivo. O sea que además de motivarlo a usted, usted recupera. Pero muchas veces la motivación, y por eso como no es dándonos gusto en lo que nosotros queremos, perdóneme que yo se lo diga y voy a ser muy crudo. Hay fundaciones que ya están permitiendo visita conyugal para que los pacientes no se vayan de la fundación. Hay personas en la fundación, en lo que yo conocí, que el celular se lo tenía usted que ganar. Yo tengo personas de más de un año en proceso que no tocan el celular. Y hoy en día llegan personas y lo primero que le dicen, si me dejan tener el celular, me interno. Y toca darles gusto y toca motivarlos así y toca darles una cantidad de privilegios, que lo visiten 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, llamada, internet, es más, váyase para la fundación y en 2 meses me lo llevo para San Andrés y toca motivar de esa manera. Y si usted quiere interrumpir realmente el círculo vicioso, esa interrupción del círculo vicioso es como chocar dos corrientes de agua que van a generar un choque. Casi que usted tiene que tomar una actitud contraria. O sea, para romper el círculo vicioso y para dejar de ser cíclicos, nos toca que romper, nos toca que adoptar una actitud contraria frente al cambio si realmente queremos. La ventaja de romper el círculo vicioso es que volvemos a ser productivos. Hemos perdido años
por esos círculos viciosos de la pereza, de la mala actitud, de alimentar los sentimientos negativos, de andar en la calle, lo que usted puede incluir. Yo no quiero sacar esa lista que es muy intensa. Es mejor que usted reflexione, que usted interiorice y que usted pueda darse cuenta cuáles son los círculos viciosos en los que muchas veces hemos caído y en los que usted necesita romper. En la vida espiritual, bueno, no espiritual, no, algunas personas que tienen creencias, yo no digo, bueno, no sé si cristiana o evangélica, hablan de las maldiciones que se repiten de generación en generación, ¿ya? Yo alguna vez dije, si en mi familia genéticamente hay cierto tipo de enfermedades que uno las hereda. Yo le heredé una enfermedad a mi papá, ¿ya? Y entonces algún día dije, yo tengo que romper ese círculo. O sea, ¿por qué si él padece la enfermedad, aunque genéticamente uno comparte la información por el ADN de los padres? Yo dije, yo no tengo que conservar esa enfermedad. Y lo entendí como cuando tenía entre 13 y 15 años. Y yo dije, yo no voy a seguir repitiendo, yo no voy a seguir cargando la enfermedad de mi papá. Y le puedo asegurar que yo creo que por ahí esa fue la última vez que me hospitalizaron por una enfermedad que yo tenía de la erisipela. Y entonces todos me alimentaban eso. No, que es que usted le sacó la enfermedad a su papá. Es que usted le heredó a su papá hasta el genio. Le sacó todo. Y quiere repetir uno, pero lo negativo. O sea, repita lo positivo. Pero para uno repetir lo positivo, tiene que adoptar una actitud contraria. Oiga, y luchar contra la corriente, a veces es ganarse enemigos, a veces es ganarse problemas, pero la idea es que en nosotros podamos activar en nuestra mente un botón, es un botón que se activa aquí en la mente que dice, tenemos que interrumpir esas conductas repetitivas. Si yo me acostumbro a la agresividad, si yo me acostumbro, yo les decía el día lunes, si a mí en la fundación pasa, llega una persona con una palabra nueva, cuando yo ya veo que esa palabra que yo se la doy a esa persona el día que le hice el ingreso, se la veo que ya 10 están repitiendo la misma palabra. Todos los demás la están repitiendo. Si ustedes me ven a mí todo el tiempo diciendo parce, 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 parce para aquí, parce para allá, parce para acá, o madreando, déjeme decirle que eso va arrastrando. Y eso va creando en usted algo repetitivo que se repite en el entorno que yo me encuentro, que se repite en mi familia, que se repite en la fundación, que se repite en el trabajo. Y la idea es tomar una actitud contraria y la idea es activar ese botón que diga, hay que cortar ese círculo y yo no puedo seguir llevando mi estilo de vida lleno de vicios. Porque hay personas que lo único que hacen es parar el consumo. Ya no están consumiendo. En las fundaciones hacemos pruebas de consumo. Se paró el consumo, pero eso no es garantía de que la persona haya dejado el vicio. Perdón, haya dejado los vicios. Todavía tiene hábitos, tiene defectos de carácter que todavía están muy marcados en su vida. Entonces, quiero ir dejando ahí esa introducción. Todavía esa persona tiene muchas cosas que realmente no ha modificado en su vida. Tiene todavía esos hábitos supremamente arraigados y esos defectos, ¿ya? Entonces, si alguien de los que está allí conectado quiere dar un aporte, opinión, y hasta aquí pues han comprendido lo que estamos tratando de explicar. Entonces voy a darle la palabra a las personas que están allí, no sé, Luis, los que dan su aporte o alguna de las familias, si hasta aquí hemos entendido que nosotros tenemos que romper esos círculos viciosos
que se siguen repitiendo y en los que habitualmente seguimos cayendo por cualquier comportamiento o por cualquier hábito. Mire, a mí me tocó romper un vicio y me fue tan difícil y hasta el día de hoy lucho todavía con ese vicio de comer ají. Adicto al ají, pero adicto de los que uno decía, hermano, yo desocupo el tarro y entre más esté picante mejor, ¿ya? Y fui creando ese vicio y ese patrón de conducta lo fueron repitiendo mis hijos. Mis hijos siendo muy pequeños se quedaban aterrados porque dejaban una sopa roja y al paso que fueron superándome a mí y fueron o sea, todo en la casa era ají, en una comida, todo, o sea, no porque lo hiciéramos, porque eso no es malo, pero era ya algo muy arraigado en la casa, al punto que ya a mí me han hospitalizado 2 veces por el ají. 2 veces me hospitalizaban por la gastritis, me inflamaba el colon y aún así paraba 2, 3 días. Aparentemente me tomaba algunos remedios, me sentía un poco mejor y entonces vuelva y sale, vuelva y tome ají, y coma ají. Hasta que un día yo dije, o sea, yo tengo que romper ese círculo vicioso en mi vida porque el día menos pensado me dijo un médico, vas a terminar muerto. Entonces yo decía, qué triste que no me mató la droga, no me mató un mal estilo de vida, pero me va a matar otro vicio, porque ya estaba marcado, ya era repetitivo. Y porque yo lo aprendí en una fundación hace más de 20 años, donde hasta un pan se le echaba ají, se le partía y se le picaba y en la mitad, como decir, rodajas de pan, había tantas matas de ají que aprendí a comer ají en la fundación. Y me enseñó un señor, don Elber, al cual aprecio mucho, continuamente me llama, fue líder mío en esa época. Yo le decía a mi carcelero, me llegó a partir un palo en la cabeza en la fundación, pero no me fui. Aprendí a romper ese círculo vicioso de que por cualquier circunstancia en la fundación me voy, me voy, empaco y me voy. Y oiga, y ese círculo vicioso se repite que cuando llega el director a la fundación, empieza uno me voy y cuando menos ve, hay 4 o 5 que quieren ir. ¿Sí ve? Entonces me tocó romper ese vicio porque estaba afectando mi salud. Y oiga, y costaba. Y mi esposa peleaba y nos escondía la que aquí y esto y lo otro. Pero bendito Dios que fuimos conscientes, yo fui consciente y al paso de hoy no me hace falta el ají y no es que no lo de vez en cuando y muy de vez en cuando digo de vez en cuando puede ser por allá lejos, pero ya no me hace falta porque ya ahora, de verdad, las personas que consumen mucho ají, la comida puede estar muy bien preparada, estar muy bien preparada, que a usted no le interesa eso y usted lo único que le interesa es que le pique. Ya no sé si a algunos les ha pasado, han corrido esa situación y mire que logré romper y tomé la actitud contraria. Pero al principio hubo caos. Ay, pero ¿por qué? Y hasta me decía, ¿por qué? Y no, pero ¿qué? Y empezamos a luchar contra la corriente, pero nos dimos a la tarea de interrumpir el patrón de conducta, que lo empecé yo hace más de 20 años en una fundación y que se repitió en mis hijos, y se repitió de una manera más fuerte porque si a mí no me dejaba eso colorado, no era ají. Y mis hijos salieron más bravos para comer ají. Pero no es que salieron más bravos, yo los metí en el círculo vicioso mío. La idea es activar ese botón mental y romper esos patrones de conducta. Luis,
Por ahí está Luis. Ah, se desconectó Luis. ¿Alguien más va a dar su intervención? Antes de finalizar esta charla o este tema, yo quiero dejarles una tarea que ustedes puedan sacar en una hoja 10 círculos viciosos en los que usted ha estado. 10 círculos viciosos en los que usted necesita salirse de ellos. Haga ese ejercicio. Por, por hábitos, por comportamientos o por defectos. En mí era un vicio que apenas mi mamá me estaba regañando, yo ahí mismo tenía la mala costumbre o el vicio de torcerle la cara. Entonces, apenas ella me hablaba, ya era un vicio que automáticamente, porque nosotros alimentamos más lo negativo, apenas me llamaba, yo ahí mismo pensaba, me dar cantaleta y le arrugaba la cara. Ese patrón de conducta se sigue viendo en la fundación. Cuando le están hablando al paciente o al residente, cuando le están corrigiendo, cuando le están confrontando, cuando le están diciendo las cosas, más fácilmente alimenta el pensamiento o el sentimiento negativo que el positivo. Y eso es algo de lo cual nosotros tenemos que salirnos y eso es algo de lo cual nosotros tenemos que romper y tenemos que salirnos de allí. Porque si no, no solamente perdemos la motivación, sino que nosotros no solamente no vamos a ser productivos. Hay personas que su vicio es ser dependiente de la familia. Ya es un vicio. Oiga, la persona sale de la fundación y la familia pierde la productividad. La familia ya le tiene que tener la alcoba, le tiene que tener la cama, le tiene que tener la ropa. Y la familia está viciada a complacerle todo y a darle todos los beneficios. Entonces el muchacho ya cuando sale de la fundación tiene que tener todo amoblado. Ya es un vicio cuando, ¿y para dónde vas a ir a vivir? No, yo me voy a ir a vivir a tal lado y el vicio es que le tienen que dar y le tienen que pagar, pero esa persona porque no rompió los patrones de conducta, no se ha abierto a ser productivo y entonces no piensa que tiene que primero conseguir gestionar a través del trabajo, a través de la responsabilidad. Mire, todo lo que se enseña en la fundación son demasiados principios, son demasiados valores. Responsabilidad, diligencia, cumplimiento, obediencia, receptividad, aprendizaje, desarrollo de habilidades cognitivas, conductuales, todo lo que se trabaja en la fundación es para romper esos círculos viciosos, empezando desde la levantada, empezando desde la fila, empezando desde la manera de comer, empezando que eso rompe estructuras de pensamientos que han estado tan arraigados y que han venido tan marcados en el interior del ser. Entonces, todo lo que está establecido, una normatividad en la fundación, una organización en la fundación, lo único que hace es venir en las personas, en las familias, a romper. Viene a romper, viene, y eso es tomar una actitud contraria, porque lo primero con lo que choca el paciente es que yo no vine aquí a hacer eso. Y muchas veces la familia, yo no pago en la fundación para que mi hijo lo pongan a hacer esto, o para que tenga que cumplir ciertos deberes, o para que tenga que cumplir ciertas actividades. ¿Sí ve? Entonces, cuando esas personas no logran salirse de ahí, no logran romper esa estructura, les cuesta demasiado, genera la turbulencia, genera el caos. Porque miren, hasta la manera de vestir, hasta la manera de comportarse, hasta la manera de hablar, hay que romper ese círculo vicioso. Ese círculo vicioso que nosotros hemos heredado de una vida pasada familiar,
de una vida pasada social, de una vida pasada de amistades, de juntas. Nosotros aprendimos todos esos hábitos, los aprendimos y los fuimos marcando en nuestra mente, los fuimos marcando en nuestros pensamientos y están tan arraigados que cuando en la institución nos llevan a romperlos, nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Si en la casa hay un vicio de que cuando sus padres hablaban, usted los dejaba hablando solo y usted mismo se iba para el cuarto, se iba para la calle, cerraba la puerta, la azotaba. Cuando la persona llega a la fundación, quiere hacer lo mismo, pero como en la fundación se enseña algo que es receptividad o que es respeto, por respeto, cuando el director, cuando el terapeuta, cuando el profesional, cuando el líder me está hablando, por respeto, le presto atención. Mire qué se siente y mire, voy a dedicar, y si alguno quiere intervenir, me levanta la mano. También no sé si el pastor Rubén quiere intervenir. Pero qué siente uno? ¿Qué sentimiento se despierta en uno cuando uno está hablando y le interrumpen? ¿Qué sentimiento se despierta cuando usted está comiendo y le interrumpen? Oiga, ¿qué sentimiento se despierta cuando usted está hablando con un ser querido, con la chacha, con el chacho, las mujeres? ¿Qué sentimiento se despierta cuando usted está, a ver qué le digo, hombre, cobrando la quincena, cuando usted quiere ir a comprar algo, un pan, una gaseosa? ¿Qué sentimiento se despierta cuando usted, un ejemplo, yo tengo visitas este domingo en la fundación, pero la semana pasada las interrumpí porque era el tema del presidente, perdón, la posesión presidencial. Entonces la interrumpí. ¿Qué sentimiento se despierta cuando a usted le interrumpen algo a lo que usted está acostumbrado, algo a lo que usted está habituado continuamente? ¿Cuál es el sentimiento que se despierta? Oiga, que usted esté en lo que le gusta, que usted esté en su cuento y vengan y le interrumpan bruscamente. ¿Y sabe qué está pasando ahí? Esa actitud contraria al principio va a crear un choque, pero ¿sabe qué está haciendo eso? ¿Qué está haciendo esa interrupción? Romper en usted, interrumpir en usted esos círculos viciosos que eran repetitivos en la vida de uno. Entonces uno también nuevamente se va acostumbrando a romper esos círculos viciosos a través de actividades, a través de pedagogía. Mire, yo respeto la metodología y trato de respetarla. Hablo de una posición que trata de respetar las metodologías. Todos no trabajamos igual. Aquí hay fundaciones de diferentes enfoques, pero en algún momento yo decidí romper los patrones de conducta y salirme de lo cíclico. El diario vivir, una organización, todo lo que tiene que ver con el organigrama, todo lo que tiene que ver con los horarios, todo lo que Entonces, para romper esos patrones de conducta, yo le digo a las personas en la fundación y le digo a los chicos, yo tengo un diario vivir loco. Pero eso yo lo he entendido es para que nosotros rompamos esas estructuras mentales que nosotros hemos habituado en nuestros pensamientos. Y entonces, mire que el maestro de la vida siempre les jugaba, siempre
No, alguien dijo, nos engañan. Uno tiene que engañar el cerebro. ¿Y cómo engaña uno el cerebro? Llevándole la contraria. Y cuando le llevan la contraria a uno, lo están llevando a romper esos círculos, a romper esos patrones de conducta que ya están arraigados allí. Mire que Jesús siempre les jugaba por la contraria a uno de los mismos discípulos. Los discípulos les decían, Señor, vamos para allá, para el desierto. Y él les decía, no, no vamos a ir al desierto. Móntense en la barca y boguen mar adentro. Hoy la clase va a ser allá, en el mar. Y ellos de pronto no querían ir al mar porque el día estaba lluvioso o porque les daba susto porque como el maestro ya les había hecho el maestro que cuando se montaban a la barca venían esas turbulencias, venían esas circunstancias, entonces ellos se asustaban, decían no, pero mire que él siempre les llevaba a la contraria. Señor, el maestro les decía, vamos a Jericó. Jericó era un lugar donde el Señor lo habían devuelto a piedra, o sea, en algún momento lo habían apedreado. Y entonces el Señor les dice, no, vamos para Jericó. O sea, siempre les llevaba la contraria, pero era para romper los esquemas y romper los patrones de conducta que estaban marcados. Era para que ellos dejaran de ser cíclicos y rompieran esos vicios que todavía estaban ahí enmarcados en hábitos o en defectos de carácter. Y entonces ahí mismo Juan dijo, Señor, ¿cómo vamos a ir a Jericó? Él le dijo, o hacemos descender fuego del cielo para que los consuma a todos, imagínense, pedir hacer descender fuego del cielo para consumirlos a todos, o sea que el Señor estaba actuando acertadamente. ¿Por qué estaba actuando el Señor de una manera acertada? Porque les estaba rompiendo el patrón de conducta, que si a Pedro, que si a Juan, perdón, él veía que le daban piedra de un lugar, él hacía descender fuego del cielo. El Señor rompió un patrón, interrumpió un patrón en Pedro. ¿Cuál fue ese? ¿Cuál fue ese? Y Pedro dejó de ser cíclico. ¿Cuándo? Cuando el Señor ve que van a arrestar al maestro, a Jesús, y Pedro automáticamente saca el machete, saca el machete. Y ahí mismo le vuela la oreja a un personaje llamado Malco. Entonces el Señor viene y le sana la oreja a Malco y le dice, así no es. De esa manera no es, Pedro. Así no es. O sea que lo estaba llevando a que interrumpiera un círculo vicioso de que cuando Pedro veía como una media bulla, lo primero que él hacía era sacar el machete. Y le logró romper e interrumpir y llevó a Pedro a que activara ese botón mental acá en el que él lograse entender que tenía que salirse de allí. Y entonces le dijo, Pedro, esa no es la manera siempre de actuar. Todos como seres humanos en un momento dado nos equivocamos y volvemos a caer porque el círculo vicioso nos arrastra. Por eso es un círculo. Vuelve y repite, vuelve y repite, vuelve y repite, vuelve y repite. Pero tenemos la actitud contraria, tenemos la capacidad de reflexionar, tenemos la capacidad de meditar. Entonces uno puede decir diciendo, no, yo no le voy a caer en el juego a esta persona, no, yo no voy a seguir haciendo lo mismo, no, yo no. Si una persona ve, y no estamos hablando de la fundación, que cada que va a la tienda, yo he visto personas que dicen, ya vengo, voy a la tienda a traer algo, y en la tienda se queda allá, porque allá están los amigos, porque ahí mismo los amigos lo introducen en el círculo vicioso, tomate una, tomate una, tomate una, y yo lo oigo en lugares, en oficinas, no, estoy en problemado en la casa, le dije a mi esposa que iba a la tienda, y cada que voy a la tienda termino quedándome allá porque allá siempre hay un sapo en esa tienda o hay un billar en esa tienda y allá, hermano, pierdo. Entonces esa persona cuando llega allá lo introducen en ese círculo vicioso. ¿Qué hay que hacer? Si no tiene la capacidad, si no tiene el dominio propio, si no tiene la capacidad de decir no, pues interrúmpalo de otra manera, pero busque las alternativas. Todos nosotros, mire, no hay un manual escrito para el ser humano.
No hay un manual escrito para el ser humano. Eso es como las cadenas de redes sociales. O sea, usted envía y otro envía, y eso va repitiendo. Si eso es reenviar, 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 a usted le envían a las 5 de la mañana el muy buenos días, le envían el bendecido día, le envían la palabra el buenos días, le envían el meme el día desde las 5 y repetitivamente, automáticamente, uno lo ve, le gustó la imagen y reenvía y repite, y repite, y repite, y esa cadena se va formando. Entonces, todos nosotros, de alguna manera, como seres humanos, como padres, como residentes, en la posición que usted maneje, usted tiene que ir construyendo alternativas mentales en las que usted pueda descifrar y pueda llegar usted a interrumpir esos patrones de conducta. Entonces, lo que le decía, si esa persona no tiene la capacidad, por eso aquí creamos hábitos saludables y enseñamos de que su círculo social tiene que cambiar. El adicto tiene que cambiar su círculo social. Si usted quiere salir de las drogas, pero usted sigue yendo allá, a los sitios de consumo, si usted sigue interactuando o departiendo con las personas que están en consumo, lo más probable es que lo vuelvan a introducir al círculo vicioso. Entonces yo tengo que crear ese mapa mental en el cual yo siempre tenga como interrumpir ese círculo. Entonces ahí mismo esa persona tiene que interrumpirlo. Si no tiene la capacidad de decir no, pues no vuelva a ir a la tienda. No debería ser lo ideal, pero de alguna manera tiene que tomar la actitud contraria para romper ese círculo vicioso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí vamos dejando ya ahí como claridad. Vamos mirando cuánto hemos perdido y desaprovechado por no salir del círculo vicioso. Por ahí está el pastor Rubén. Buenos días para todos, Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Muchas gracias. Muy interesante por tener que romper los círculos. Y generalmente también hay que cerrar los círculos, porque muchas personas, por ejemplo, empezaron a hacer su universidad, por decir algo, y no terminaron. No cerraron un ciclo que debían de cerrar. Siempre la vida va a ser cíclica, tanto así que nos lo muestra la misma naturaleza. El día siempre tiene 24 horas. La Tierra gira sobre sí misma. La misma Tierra gira alrededor del Sol. Y vemos también que el mismo sistema solar tiene su ciclo. El problema con nosotros está en que tenemos que romper ciclos que nos llevan al fracaso. Y esos ciclos se forman es por los hábitos, porque los hábitos son los que hacen que uno se habitúe. Dice por allí alguien como Stephen Covey en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectivos. Dice, siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosecha un destino. Realmente los malos hábitos son deficiencias del carácter, como por ejemplo levantarse tarde. ¿Por qué por qué levantan tarde las personas? Pues como decía el apóstol Matías, pues si nos acostumbramos a acostarnos tarde, pues no vamos a descansar lo suficiente. Y además cuando andábamos en consumo, la persona que está en consumo tiene que primeramente estabilizar el reloj biológico. Dios hizo al hombre, lo hizo de una manera que tiene que, pues, no lo hizo de nocturno. Para eso Dios hizo los búhos. Los búhos son nocturnos, hay animales nocturnos. Pero el ser humano es un hombre, el ser humano es un animal, digámoslo entre comillas, racional, que es diurno. Pues a veces nos tocaba trabajar por la noche, pero más aún la persona que tiene malos hábitos como el hábito del consumo de sustancias psicoactivas generalmente no tiene un buen hábito en su organismo y el reloj biológico está totalmente descontrolado. Porque nosotros, ¿qué hacíamos? Dormíamos de día y de noche salíamos. Entonces, para eso es el horario diario vivir. Cuando una persona llega, lo primero que
que debemos hacer es, bueno, tenerle un poquito de paciencia para que se le organice el horario biológico, el reloj biológico que tenemos cada uno. Si uno se acostumbra, si tiene un hábito de acostarse temprano y levantarse temprano, ese hábito se va formando a través del tiempo. La diferencia entre las personas que salen adelante y las personas que no salen adelante está en los hábitos. Entonces yo tengo que formarme buenos hábitos y ser esclavo de esos hábitos, porque realmente las personas somos esclavos de los hábitos, sean buenos hábitos o sean malos hábitos. Entonces yo tengo que habituarme a los hábitos que realmente me van a sacar adelante, los hábitos que me van a hacer a mí exitoso. La única diferencia que hay en los que han fracasado radica en los hábitos. Por eso tengo que formarme buenos hábitos. Hay hábitos también que son familiares. Hay familias que, por ejemplo, también tienen unos hábitos de acostarse tarde. Ese es un hábito. Trabajemos en esa parte. Hay familias que se quedan hasta tarde viendo televisión, viendo generalmente eso de la televisión y se quedan hasta 10, 11, 12 de la noche. Uno se va formando ese mal hábito. Los malos hábitos son la puerta abierta al fracaso. Eso sí eso es vital. Pero también tenemos que buscar la raíz del hábito, por ejemplo, que es el hábito del consumo de sustancias psicoactivas. Ese hábito que tenemos o que tuvimos, porque pues ya gracias a Dios ya llevo más de 20 años limpio del problema de la droga. ¿Cómo pude quitarme eso de encima? Pues también entendiendo la parte espiritual, porque si podemos hacer un análisis de la familia, tenemos que hacer, aquí nosotros hacemos un familiograma. En el familiograma detectamos hábitos que vienen de generación en generación, hábitos de familia. Generalmente en Colombia es un estado cantinero. ¿Por qué? Porque el alcohol lo produce el Estado. Todas las licoreras, silencio por favor, todas las licoreras de Colombia son de las gobernaciones de los departamentos. Aquí tenemos la licorera del Valle y esta licorera del Valle, con eso se financia la salud. Se enferma la gente para tener que sanarla. Entonces tenemos un hábito como país también, tenemos un hábito como que viene también en la cultura de Colombia, porque el Estado es el cantinero, porque el Estado es el que vende el alcohol. Usted va a un estanco y el blanco de qué? Blanco del Valle. Nuestros padres, algunos de nosotros, si ponemos a analizar nuestro familiograma, vamos a ver que nuestro abuelo fue alcohólico o tuvo consumo de sustancias como el alcohol, porque es que el alcohol es una sustancia psicoactiva. Nuestro padre también, nuestros tíos también, y nosotros terminamos con alcohol y con la moderna que eran las drogas. De manera que también hay que mirar, hay que romper no solamente el ciclo actual, sino el ciclo familiar. Hay unos ciclos familiares conductuales en el consumo de sustancias. Por ejemplo, los muchachos salen de hacer un proceso y, oiga, y el papá lo primero que hace es invitarlo a celebrar con un brindis de vinito, cuando nosotros no podemos tocar el vino, el alcohol, la cerveza, porque eso desencadena el consumo en sustancias psicoactivas. De manera que yo pienso que no solamente es el ciclo de malos hábitos el que tenemos que romper de ahora, sino que también hay que romper espiritualmente algo que se llama maldiciones generacionales. Hay maldiciones que vienen de generaciones atrás. La palabra de Dios nos dice, vamos a mirarlo en el libro de Éxodo, creo que está en el capítulo 20.
Éxodo capítulo 20. Porque hay maldiciones que vienen de generación en generación. Hay personas que, por ejemplo, el abuelo le dio un infarto cuando tenía 55 años, el abuelo. Y vamos a ver, el bisabuelo resulta que cuando tenía 55, 56 años también le dio un infarto. Y el papá se murió cuando tenía 55 años. Y yo ya voy a cumplir 55 ahí. De pronto me da el infarto, porque hay maldiciones que vienen de generación en generación. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay situaciones, aunque de pronto la ciencia no lo certifique, pero la ciencia también lo usa. Cuando uno va donde el médico, ¿qué le dicen? ¿Qué le pregunta el médico? ¿Cuáles son las enfermedades que hay en su familia? En su familia, ¿de qué murió su papá? ¿De qué murió su mamá? ¿De qué murió su abuelo? ¿De qué murió su abuela? Porque vienen repetitivos. La gente dice, bueno, es genético. Claro, la genética tiene que ver, pero hay algo que es muy importante y es lo espiritual. Lo espiritual es muy importante. Ahora, vamos a mirar un hábito, un círculo. Hay círculos adictivos. Hay un círculo adictivo que comienza la persona y cada uno de nosotros debe hacer un estudio muy concienzudo de cómo yo terminaba consumiendo sustancias psicoactivas. ¿Cómo se hace eso? Yo empiezo a analizar dónde empezaba mi ciclo repetitivo y generalmente mi ciclo repetitivo, yo lo digo por mí, ¿cómo empezaba? Mi ciclo empezaba en la familia, empezaba en mi casa, empezaba a tener dificultades, problemas familiares, entonces problemas con mi papá, problemas con mis hermanos, pero era como un pretexto. Entonces, ¿qué hacía yo? De ahí salía, ¿a dónde? Salía entonces a buscar mis amigos. Entonces, en mis amigos yo tenía también esa identificación y con los amigos decíamos, bueno, no, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? No, que vámonos para cine. Entonces, sí, antes de irnos para cine, pasábamos por el Superley, ahí en Unicentro, que estaba, el que es éxito ahora, era Superley. Y ahí, ¿qué hacíamos? Ahí, pues qué pena decirlo, pero ahí entonces me robaba la canequita de Brandy Segan, porque me gustaba el Brandy Segan. Era una canequita pequeña y me la robaba ahí en el Superley y de ahí luego seguíamos para cine. Entonces me iba para cine con mis amigos y amigas y nos metíamos a la tertulia. Y allá en la tertulia hacíamos la tremenda tertulia y nos metíamos tremendo bareto allá en primera fila en la tertulia delante de todo el mundo y nadie nos podía decir nada. Allá nos prendíamos el marihuano y tomando el vinito. ¿Qué pasaba? Luego de allí ya salíamos a donde vamos a la rumba, a la avenida Sexta. Los demás amigos míos, había unos que no eran adictos, consumían de una manera social. Entonces, ¿qué hacían ellos? No, pues cada uno para su casa, para su trabajo, y me quedaba yo como un trompo zarandete. ¿Para dónde iba? Entonces ya me iba para donde mis amigos de Junín. Y en los amigos de Junín, ahí me levantaba, rebuscaba el dinero, nos poníamos a hacer cruces en la olla, ahí en las ventanas, y entonces donde Gustavo Parrilla, y entonces ahí en las ventanas hacíamos todo, ya teníamos todo el ambiente, y entonces me amanecía consumiendo drogas. Luego llegaba el círculo vicioso, llegaba a mi casa a las 4, 5, 6 de la mañana porque era como un búho, apenas llegaba el sol, o como un vampiro, apenas llegaba el sol y empezaba a salir la gente a trabajar y uno en la calle, uy no, qué pena, me voy a encaletar, cuando todavía tenemos la vergüenza, ¿no? Me iba y me encaletaba, a acostarme a dormir, y si llegaba con hambre, a comer, a dormir, a descansar. Y claro, ahí viene entonces el guayabo moral. Ay, que hice, la embarré otra vez. Volví en lo mismo, la misma cosa.
y vuelve el mismo ciclo, el problema familiar, que usted que esto, que vea lo otro, que le va, que entonces, ¿qué pasaba? Volvía otra vez en el mismo ciclo, volvía y salía, me rebuscaba el billete, me iba para la Universidad del Valle, volvía en la misma, entonces de ahí que de pronto salía, y era un viernes, había una rumba en la universidad, no, pues tremendo. Arrancábamos con la rumba en Univalle y terminábamos o en Meléndez, o en Villa Laguna, o en el Sucre, o en Junín, o en Guayaquil, y vuelva la misma, el mismo ciclo repetitivo. Uno tiene que hacer un análisis de esos ciclos. ¿Cómo hacemos para romper ese ciclo? Lo primero que tenemos que hacer para romper ese ciclo, pues es primero salirnos del espacio geográfico. Por eso tenemos las fundaciones, porque la persona tiene que salir de ese ciclo para empezar un nuevo ciclo. ¿Y cuál va a ser ese ciclo? Formarse buenos hábitos. ¿Cuál es un buen hábito? El hábito de la lectura, el hábito del deporte, el buen hábito, y empezar a hacer hábitos saludables. La puerta del éxito está en formarme buenos hábitos y ser esclavo de esos hábitos. Porque antes éramos esclavos de los hábitos que eran hábitos vicios, que eran vicios malos vicios. Y toda persona, el hombre es un animal de costumbre, toda persona tiene que empezar a formarse buenos hábitos, buenas amistades, buena actitud, como a veces tenemos esa cuestión de que nos daña todo lo que es nuestras emociones. Entonces, que nosotros venimos con las emociones dañadas, venimos con un pensamiento malo, con un pensamiento que no es el pensamiento que debemos tener. Y hay que hacer una transformación, y en eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Tenemos la ayuda de Dios. Por eso en las instituciones terapéuticas tenemos que entender, como dice en los 10 pasos, en los 12 pasos, perdón, dicen los 12 pasos que nuestra vida era ingobernable, aceptar que nuestra vida era ingobernable, que nosotros no podemos por nuestra propia fuerza y que necesitamos de un poder superior, y tal cual como lo concibamos. Si necesitamos de Dios para poder cambiar ese patrón de comportamiento que viene de un patrón de pensamiento, que viene de un patrón de malos hábitos, y ahí entra algo que se llama la dinámica. La dinámica, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es que cuando hablamos de la ley de la inercia, hablemoslo en la física. La ley de la inercia es que todo cuerpo realiza una oposición a cambiar su estado, sea de movimiento o de reposo. Si en la misma física se da que todo cuerpo necesita una fuerza para cambiar su estado, sea de movimiento o de reposo. Si usted va a un automóvil y va a parar, usted va a una velocidad, tiene que meterle el freno. ¿Para qué? Para parar, porque el freno, el auto le va a hacer una oposición a cambiar su estado de dinámica. Pero si está en reposo, usted tiene que meterle el acelerador para arrancar. Así mismo nos pasa a nosotros. Nosotros estamos metidos en una dinámica de un círculo vicioso, que es una dinámica donde pararla no es fácil. Hay que coger y meterle el freno. Ojo, métale el freno, hermano. Póngale el freno ¿a qué? Póngale el freno al consumo, póngale el freno a que ya tiene que levantarse temprano, y para levantarse temprano tiene que levantarse temprano, que tiene que cumplir un horario, que hay que meternos en la psicología conductista, el conductismo. El horario diario vivir es aplicar psicología conductista de una manera empírica, pero tal vez no lo sabemos porque no lo hemos estudiado. Pero el conductismo es una corriente psicológica que viene de los gringos. Por eso el gringo le dice: hermano, 7 de la mañana reunión. El gringo está faltando 5, faltando 10 para las 7. ¿El colombiano qué? El colombiano no, nosotros vamos llegando a las 7:30. ¿Por qué? Porque tenemos el mal hábito de la impuntualidad. Y todos esos hábitos tenemos que cambiarlos. Yo tenía una enseñanza por ahí de un japonés, se me perdió, tengo que buscarla, de un japonés
El hombre es japonés mexicano, es el dueño de unos muñecos, hace unos muñecos y tiene un éxito. Y él dice que la clave del éxito está en la puntualidad. Porque si yo tengo una reunión con 50 personas, 50 ejecutivos, y voy a dar una conferencia para 50 ejecutivos y llego tarde, llego un minuto tarde, ya perdí 50 minutos, un minuto por cada ejecutivo. Porque cada ejecutivo está perdiendo un minuto de su tiempo en hacer lo que tenía que hacer. Entonces, todos esos malos hábitos, la impuntualidad, la pereza, acostarme tarde, la falta de lectura, todo eso tenemos que cambiarlo. Y para eso, para mí lo mejor, yo creo que lo mejor para eso es la psicología conductista. Y a veces hay que hacerla con el garrote. Media hora por llegar tarde a la fila, hermano. 2 minutos para la fila, timbre y 2 minutos para la fila. Es la única forma de crearnos buenos hábitos. Y a veces pues, nos toca aquí, nos toca en una fundación, porque en la calle, sin la dirección de nadie, nosotros vamos a seguir en la misma, cuenteando a la mamá, cuenteando al papá, como decía Matías, ¿no? Llegaba a una casa y decía, a pedir plata, deme billetes, salgo a la tienda, ya vengo, voy a la esquina. ¿Y qué pasaba? En la esquina encontró el amigo, ahí me pasaba a mí, en la esquina, ahí en el barcito de la esquina, hermano, y terminaba llegando a las 5 de la mañana cuando no tengo carácter. Los buenos hábitos forman el carácter. Lo que tenemos que formar es un carácter firme. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosecha un destino. Estamos en un punto donde nosotros, ¿qué queremos? ¿Vivir la buena vida o vivir la mala vida? Usted tiene que recibirlo, ¿no? El Señor dice en su palabra, he puesto delante de ti la bendición o la maldición. Escoge tú. Usted y yo tenemos que escoger formarnos como personas productivas, como personas empáticas. Eso lo aprendí aquí en la escuela de sabios con la empatía, ¿no? Vimos un tema de la empatía. Tenemos que ser empáticos porque, hermano, yo le digo una cosa, a veces yo soy muy antipático. Tenemos que aprender a ser empáticos. La empatía, las relaciones sociales, las relaciones familiares y la relación con Dios, que es indiscutible. Bueno, Dios les bendiga. Que el Señor les guarde y que podamos cada día tener disciplina, el hábito de la indisciplina, ¿no? Tenemos que ser disciplinados, levantarnos temprano, hacer nuestro devocional, trabajar en nuestras áreas que son áreas negativas, tratar de ser mejor persona en todo sentido y vamos a salir adelante. Tenemos éxito en nuestra vida si somos personas esclavos de buenos hábitos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno, la idea es hacer los ejercicios, seguir rompiendo, nosotros interrumpiendo más bien, porque no se rompen, se interrumpen y se modifican cuando tomamos la actitud de llevar la actitud contraria para salirnos de lo habitual, de esos círculos que venimos arrastrando de infancia, de adolescencia y que llegamos a una mayoría de edad que se ven reflejados en el diario vivir en la fundación, en lo que hacemos cotidianamente allí. Entonces, bueno, hagamos el ejercicio. Por allí está Luis, no sé si está Luis. Hagamos el ejercicio de nosotros salirnos de esos vicios, de esos defectos de carácter y de esos malos hábitos. Bueno, vamos a dejar por el día de hoy allí. Nos encontramos nuevamente el día lunes. Queda esta grabación en el grupo de WhatsApp para que ustedes se puedan retroalimentar, la puedan enviar y la puedan reproducir. Entonces, no sé si alguno de los familiares quiere dar un aporte, una opinión respecto a los vicios que habitualmente son más frecuentes en ellos. Si alguien quiere dar su opinión, y si no, pues dejamos por cerrado el día de hoy y nos veríamos nuevamente el día lunes, es festivo.
Entonces, nos estaríamos viendo en el grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp se envía la información, si hacemos Escuela de Sabios el lunes, o si no, ya nos reencontraríamos nuevamente el día miércoles. Doña Ciene, ¿iba a decir algo? El micrófono, doña Ciene, el micrófono. No se le oye, doña Ciene. No se le oye, doña Ciene. De pronto activar el micrófono. Active el micrófono, doña Ciene. No se le oye, doña Ciene. Ahí ya, Ya, por ahí. Sí, ahí sí. bueno, que muy buenos días para todos, bendiciones, y que cuando el hermano estaba diciendo, ya vuelvo, me acordé de esa persona que dijo, ya vuelvo con el cepillo. Es una anécdota. Bueno, muy buena la charla, las enseñanzas magníficas, y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias a usted también, doña Ciene. Muchas bendiciones y bueno, desearles un feliz resto de día para todos. Gracias. Hasta luego para todos. Nos vemos en la próxima Escuela Bendiciones de para Sabios. todos. Bendiciones. Excelente día. Excelente tema. Dios los bendiga. Tienes dudas,